Y les voy a compartir mi escritorio. Vamos a conversar hoy entonces sobre lo que tiene que ver con lo que es los controles de calidad del software, sobre el cual pues estamos desarrollando el trabajo 1. Entonces nos dice que los controles de calidad son las técnicas y actividades de carácter operativo utilizados para satisfacer los requisitos relativos a la calidad, centrado en dos objetivos fundamentales. Mantener bajo control un proceso y eliminar las causas de los defectos y de las diferentes fases del ciclo de vida. Entonces es muy importante cuando hablamos de controles de calidad, porque ellos nos van a contribuir primero a mantener bajo control un proceso que es el proceso de desarrollo de software, ¿verdad? Cuando desarrollamos un sistema de información, pues eso conlleva un proceso, unas etapas, y es un periodo pues, que se debe ir manteniendo controlado. Y segundo, pues nos ayudan a eliminar las causas de los defectos en las diferentes etapas. Entonces es muy importante. Ahora, eso no significa que no van a haber efectos o errores, porque como humanos pues siempre estamos expuestos a cometer ese tipo de errores, pero sí nos ayuda a controlar y a minimizar de que eso suceda, porque los controles van detectando esos posibles errores. Entonces se dice que en general son las actividades para evaluar la calidad de los productos desarrollados. Su objetivo es comprobar si un producto posee o no una determinada característica de calidad en el grado requerido. ¿Sí? Pues eso es lo que logramos o conseguimos aplicando los controles, saber si el producto que se está desarrollando cumple con esas características en el grado requerido, es decir, si tiene calidad. Porque lo que se busca es que el sistema que se desarrolle como tal, pues tenga ese grado de calidad requerido. Si no lo tiene, si no posee una determinada característica, se dice que tiene un defecto. Por lo tanto, se puede decir que el objetivo de control de calidad es identificar defectos en los productos y corregirlos. Esa puede ser otra de los objetivos que tienen los controles de calidad, identificar esos defectos para proceder a corregirlos. Entonces vamos a hablar inicialmente, pues, hay dos tipos de controles, los estáticos y los automáticos. Vamos inicialmente a conversar las generalidades. Por supuesto, aquí les traigo las generalidades. El documento completo ustedes lo pueden descargar y estudiar desde la parte de contenidos en la página inicial, ¿verdad? Cuando accedan allí. Entonces, el objetivo es analizar los objetos sin necesidad de ejecutarlos. Pues los controles estáticos no requieren de objetos ejecutables, sino que más bien se aplica a la parte de estática, que son el análisis y el diseño básicamente. Entonces la barrera entre los controles estáticos y dinámicos no es totalmente estricta. Cualquier forma de control dinámico requiere cierto grado de análisis estático. Y algunas técnicas de la verificación formal y la ejecución simbólica consideradas como estática ejecutan código aunque en un entorno no real, pero igual lo hace. Entonces, más o menos es el contexto de los controles estáticos. Entonces, en esta gráfica vemos los distintos controles estáticos que se clasifican en manuales y automáticos. Manuales, los informales como la comprobación de escritorio y las revisiones por pares, o los disciplinados, las revisiones y auditoría. Y entre los automáticos está el análisis estático automático, que comprende los compiladores, el análisis de flujo y la ejecución simbólica. Y los automáticos, acá tenemos la verificación formal. Esos son algunos de los tipos de controles estáticos con los que se pueden trabajar. Entonces empezamos a mirar aquí lo que son los controles estáticos manuales e informales. Estas actividades las realizan los propios autores de los objetos a comprobar o personas de su misma categoría y ocupación. O sea, no requieren de personas externas, sino que las mismas personas, pues, el equipo de trabajo realizan estos propios procesos.
Entonces encontramos aquí dentro de ellos la comprobación de escritorios, llamada también como desk checking en el inglés, ¿sí? ¿Qué hace la comprobación de escritorio? Pues examinar a mano e individualmente el objeto que se acaba de desarrollar. Y cuando hablamos de un objeto que se acaba de desarrollar, puede ser los requisitos, ¿sí? Puede ser el diseño, incluso puede ser el código. O sea que se puede aplicar a cualquier parte según el ciclo de vida en que vayamos en la parte del desarrollo de software. Entonces, pero siempre se revisa a mano, es decir, es una comprobación manual. Se debe aplicar, aquí dice, a los requisitos, especificaciones de diseño y códigos según se van desarrollando. Hay que ser cuidadoso y concienzudo para que sean efectivos. Claro, porque como lo revisamos de forma manual y lo hacemos y los hacen pues las mismas personas, entonces deben tener un alto grado de conciencia para que sea efectivo y pues, puedan detectar los posibles errores. Ahora, es más efectivo si se hace intercambio del objeto a examinar con otro compañero. Es decir, lo que yo desarrollo lo examina otro compañero y lo que desarrolla el compañero lo puedo examinar yo. Ahí nos intercambiamos y es más objetivo en la revisión. Eso es, a grandes rasgos, la comprobación de escritorio. Pero también encontramos la revisión por pares o iguales, conocida también como peer review. Esta revisión consiste en revisar el código de un programador por otros programadores. Se puede poner en práctica creando un panel que se encarga de revisar periódicamente muestras de código. Ahora, en un proyecto grande no alcanzamos a revisar todo el código, porque eso demandaría mucho tiempo y esfuerzo. ¿Qué se hace? Se toma al azar parte, pequeño código y se hace la revisión. Ustedes saben que estadísticamente está comprobado que cuando se hace un estudio se toma una muestra y lo que se detecta en la muestra se puede extrapolar hacia la población. Pues lo mismo sucede acá. Nosotros podemos tomar pequeñas muestras del código y lo que encontremos allí en esa parte con seguridad va a estar reflejado en todo el resto del código porque cometemos o tenemos la misma estructuración para programar. ¿Sí? Entonces, este código lo revisan los programadores. Están los controles estáticos manuales disciplinados y dentro de esto la revisión y auditoría son la evolución natural de la comprobación de escritorio, es decir, que ya pasamos de la comprobación de escritorio a las revisiones y auditorías. Entonces, una auditoría consiste en realizar una investigación para determinar el grado de cumplimiento y la adecuación de los procedimientos, instrucciones, especificaciones, códigos, estándares u otros requisitos de tipo contractual establecido y aplicable. Eso es lo que hace una auditoría, verificar el grado de cumplimiento, efectividad y adecuación de la implementación realizada, es decir, que se haya hecho de acuerdo a lo estipulado tanto en el análisis y requisitos como en el diseño de la aplicación y que cumpla entonces con todos esos requerimientos. Se puede considerar tres tipos de auditorías. Tenemos auditoría del producto. El objetivo es cuantificar el grado de conformidad del producto con las características requeridas, o sea, que se cumpla con los requisitos del software. Está la auditoría del proceso. El objetivo es evaluar el proceso de desarrollo o de gestión, su completitud y efectividad, determinando dónde se puede mejorar. Entonces, en esta parte del proceso ya no se evalúa el producto como tal, sino la gestión que se tiene, el proceso que se tiene implementado en la organización para desarrollar software como tal, más no el producto en sí. Y se suelen realizar dos tipos de auditorías del proceso. Auditoría de proyectos, su objetivo es evaluar la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en un proyecto, así como la efectividad de los métodos y herramientas utilizadas.
Entonces, fíjense que aquí, dentro de la auditoría de proyecto, entonces, evaluamos la productividad y eficiencia del equipo que trabaja en el proyecto, así como los métodos y herramientas que se utilizan. Y la otra auditoría es la de gestión del proyecto. Pues su objetivo es evaluar la efectividad de las prácticas de gestión realizadas y la organización del proyecto. Es decir, qué tan eficiente es la gestión que se hace sobre el desarrollo del proyecto. Pues sabemos que cuando se está desarrollando un proyecto, pues hay un líder del proyecto que es el encargado de gestionar ese proyecto, ¿sí? Es la cabeza visible y alrededor de él pues está todo el equipo. Entonces se hace una auditoría para saber si esa gestión del proyecto cumple con esos requerimientos y está al día según lo establecido en el cronograma de actividades. Y si se van corrigiendo a tiempo y se va documentando todo lo que se va desarrollando. Entonces tenemos dos tipos de auditoría en este caso, que es la de proyecto y la de gestión del proyecto. También está la auditoría de calidad. Aquí, ¿qué se hace? Evaluar la completitud y efectividad del propio sistema de calidad establecido. Es decir, cuando se va a diseñar y queremos aplicar, por eso consultamos en la actividad 1 los distintos modelos de calidad y encontramos modelos de calidad del software aplicados al producto y aplicados al proceso. Entonces aquí tenemos que venir a evaluar la completitud y eficiencia del sistema de calidad establecido. Y existe pues un procedimiento habitual para realizar una auditoría. Primero hay que planificarla. Segundo, hay que llevar a cabo la investigación, es decir, ir a aplicar la auditoría, ir a revisar, ir a comprobar que sí se está cumpliendo con lo que se indicó en los diferentes documentos que se iba a desarrollar. ¿Sí? Sabemos que la auditoría va a verificar que se esté desarrollando de acuerdo a lo establecido en la documentación. Analizar los datos recogidos, sugerir soluciones a los problemas encontrados y posibles mejoras. Entonces, siempre en una auditoría, cuando se encuentran hallazgos, se deben entonces elaborar esos planes de mejoramiento para no cometer los mismos errores y de esa forma ir cada vez alineando y mejorando los procesos de desarrollo. Elaborar y presentar un informe de resultados. Entonces, básicamente, esas son las 5 etapas que se desarrollan en una auditoría, de cualquiera de los 3 tipos de auditoría que hemos visto. Y son fundamentales. Lo que pasa es que en la práctica esto casi nunca se desarrolla, porque esto es muy costoso para la organización y para el desarrollo del proyecto, porque demanda tiempo y esos son costos adicionales que se tienen que implementar. De todas formas, sí es importante que se establezca y se realicen para garantizar que el producto desarrollado sí tenga el grado de calidad requerido. Los otros controles estáticos son las revisiones. Una revisión formal en la que se presenta el estado actual de los resultados de un proyecto a un usuario, cliente u otro tipo de persona interesada y se realiza un análisis estructurado de los mismos. Su objetivo es ofrecer a los gestores información fiable acerca de los aspectos técnicos del proceso de desarrollo de software, de la misma forma que se llega a información fiable acerca de los costos y la programación del trabajo, para que con esta información puedan tomar decisiones adecuadas para dirigir con éxito el proyecto. Entonces se consigue que el peso de la evaluación técnica no recaiga sobre las mismas personas involucradas en el desarrollo de software, sino en otras personas técnicamente competentes y objetivas. Luego, entonces, estas revisiones tienden a ser más eficientes
porque ya no las desarrollan las mismas personas del equipo de trabajo, sino personas externas, puede que sean de la misma organización, pero que no están involucradas con el desarrollo del proyecto. Entonces, a veces suelen ser más eficientes porque llevan una visión distinta y más objetiva sobre lo que se va a realizar. Esto se llama normalización de verdad. Entonces, normalmente las revisiones son consideradas como el método de control de calidad eficaces en las fases iniciales del desarrollo para la hora de identificar desviaciones con respecto a la especificación de calidad que se hayan establecido. Entonces, son como considerada esa parte esencial que se debe aplicar en las fases iniciales en el desarrollo de un proyecto. Que redunda en mejora directa de la calidad, se examina y provocan indirectamente una mejora en la calidad del proceso de desarrollo al facilitar la comunicación entre los miembros del equipo desarrollador. Las diferencias más importantes entre la revisión y la auditoría son las siguientes. Las revisiones se llevan a cabo desde las primeras fases de desarrollo, mientras que la auditoría se lleva a cabo en las fases finales. Entonces, esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque las auditorías van a comprobar ya cuando el software ya está prácticamente finalizado, a ver si cumple con esos requerimientos. ¿Qué sucede si no cumple y se realizan hallazgos? Sale muy costoso hacer las correcciones porque habría que empezar desde las primeras etapas, primera fase, desde lo que es el análisis, a corregir de ahí hacia adelante todo. Por lo tanto, el costo es demasiado elevado para hacer las correcciones y normalmente los proyectos fracasan porque se desborda tanto el cronograma como el presupuesto que se tenía para el desarrollo de este. Entonces, en cambio, las revisiones, como las aplicamos en las fases iniciales, sale, digamos, comparado con la auditoría, un costo mínimo y son bastante viables hacer las correcciones. Es lo normal que puedan suceder. Bien, otra de las diferencias es que las revisiones es detectar defectos, mientras que el objetivo de la auditoría es certificar conformidad e identificar desviaciones. Es decir, en las revisiones se detectan defectos y se hacen correcciones. En las auditorías se certifican conformidades e identifican desviaciones. Es decir, no hace correcciones. Si encontró defectos, si encontró inconformidades, pues se certifica y se deja allí la constancia. Entonces, no tiene incidencia sobre el proyecto en el sentido que no se realizan correcciones. La idea es verificar entonces que se cumpla con esos criterios, es decir, que exista conformidad con esos criterios y se dé el visto bueno. Los tipos de revisiones, pues, encontramos las inspecciones en las que los participantes van leyendo el documento paso a paso, guiados por el autor de este y comprobando en cada paso el cumplimiento de los criterios de una lista de comprobación. Entonces, eso es lo que hacen las inspecciones. En los participantes leyendo el documento paso a paso, guiados por el autor y se va checando una lista de comprobación. Los walkthrough o visita guiada, en las que se demuestra la funcionalidad del objeto revisado mediante la simulación de su funcionamiento con casos de prueba y ejemplo. Pues aquí es, cuando hablamos de casos de prueba y ejemplo, es como si estuviéramos haciendo una prueba de escritorio. Es decir, se simula que se entran unos datos y se realiza todo el proceso que internamente el software desarrolla para verificar que sí se estén desarrollando según lo establecido en los requisitos del software y que cumplan, que la salida satisfaga pues esos requerimientos. Bien, las diferencias entre inspecciones y walkthrough son las siguientes. Los walkthrough están planteados como una medida de ayuda al desarrollador, mientras que las inspecciones como una medida de ayuda al gestor. Entonces,
Los walkthroughs ayudan al desarrollador porque permiten detectar errores y corregirlos, mientras que las inspecciones es ayudar al gestor para controlar la ejecución como tal del proyecto, es decir, al proceso. En las walkthroughs, el objetivo fundamental es incrementar el entendimiento, comprender mejor el objeto, mientras que en las inspecciones es detectar defectos. En las inspecciones el proceso está guiado por la lista de comprobación, en los walkthroughs está guiado por la estructura del producto revisado. Las inspecciones se planifican y procesan de una manera mucho más formal que en los walkthroughs. Entonces, estas son algunas de las diferencias entre estos dos tipos de revisiones. Y vemos aquí entonces las fases de una inspección y las de un walkthrough. Vemos que ambas se planifican. La inspección tiene una orientación inicial que no la tiene un walkthrough. Hay una preparación individual que sí la presentan ambas. Hay una reunión de inspección, es la reunión de walkthrough, pero además la fase de inspección tiene seguimiento y evaluación que no lo tiene el walkthrough, ¿sí? Entonces sabemos que esa es la diferencia en cuanto a la estructura de las fases que se deben llevar a cabo en cada una de estas. Entonces vemos que las inspecciones y los walkthroughs tienen etapas. Orientación, pues el objetivo es educación al grupo. No existe acá en esta parte del walkthrough. La preparación individual es educación individual de cada uno de los miembros. Acá educación individual coincide. La reunión, encontrar errores en grupo. Y la reunión, pues, educación, discusión de alternativas de diseño, encontrar errores. Finalmente el seguimiento, pues, busca arreglar problemas, y la evaluación, asegurar que todos los problemas se han resuelto correctamente. Esto no aplica para los walkthroughs. Entonces, gráficamente podemos mirar allí las diferencias también entre estos dos tipos de revisiones. Y las revisiones, por supuesto, pues, se dividen, o hay unas clases de revisiones, y tenemos la primera, que es la de especificación de requisitos. Es decir, es muy útil para facilitar el descubrimiento de los errores introducidos en la especificación de requisitos en fase temprana de desarrollo. ¿Cuáles son los tipos de errores que pueden encontrarse? Requisitos poco claros, contradictorios, erróneos o imposibles de probar. Y están los requisitos, especificaciones incompletos, o sea, hacen falta. Requisitos irrelevantes para el problema que se trata de resolver. Esos son algunos entonces de los objetos que se pueden encontrar en una lista de especificación de requisitos. Mientras que en la revisión de diseño su objetivo es evaluar el estado en que se encuentra el proceso del diseño, así como descubrir errores o contradicciones entre la especificación de requisitos y el diseño, o en las interfaces entre módulos. Entonces vemos que estos dos tipos de revisiones, tanto de los requisitos como el diseño, son igualmente importantes porque ambas nos van a ayudar a detectar errores y a establecer procesos para su corrección. Otra de las revisiones importantes es la revisión de código. Normalmente toma la revisión en la forma de revisión por pares o inspección. Uno de sus objetivos es determinar que el código se corresponda con el diseño detallado realizado, es decir, que lo que se diseñó esté representado en ese código que se está o se desarrolló. Básicamente eso es lo que se hace en la lectura del código, lo que exige de los programadores un esfuerzo para hacerlo legible. Aquí se sugiere, y por eso es que el código, cuando se está programando, se debe comentar. Esos comentarios explicativos que permiten en un determinado momento poder saber, conocer con la lectura de estos comentarios, pues qué está realizando el software específicamente. Los estudios demuestran que mediante las inspecciones de código, más de la mitad de los errores de programación se pueden detectar antes de pasar
a la prueba modular y que los programas que han pasado por una inspección de código contienen considerablemente menos errores. Ya eso está probado estadísticamente. Entonces, esta es una de las revisiones muy importantes que se deben aplicar para minimizar el número de posibles errores que se puedan cometer. El otro tipo de revisiones son las pruebas. Se pueden efectuar dos tipos de revisiones de pruebas: la revisión del diseño de la prueba y la inspección como tal de la prueba. ¿Cuál es el objetivo de la revisión de prueba? Comprobar que el diseño realizado esté de acuerdo con los objetivos que se persiguen. Mientras que de las inspecciones es comprobar que la prueba se ha ejecutado correctamente de acuerdo con el procedimiento de prueba especificado. Análisis de los resultados obtenidos en cada prueba. O sea, aquí se exige entonces que se analice esos resultados que se obtuvieron con cada prueba desarrollada. Entonces miramos aquí los controles estáticos automáticos. Y dentro de eso está el análisis estático automático, y esta mayor parte la realizan los compiladores automáticamente, porque ellos detectan errores léxicos, sintácticos y semánticos. ¿Sí? Entonces, los compiladores pues, que vienen ya incluidos con todos los lenguajes de programaciones, hacen esa tarea del análisis estático automático. ¿Qué son los errores léxicos? Pues ya sabemos que cuando hablamos de léxico, hablamos del conjunto de palabras que conforman una lengua. En este caso, conjunto de palabras reservadas que utiliza el lenguaje de programación. Entonces, vemos que se estén utilizando correctamente esas palabras, ¿sí? Lo sintáctico es que se cumpla con esas reglas sintácticas. Por ejemplo, en el caso de Java, por ejemplo, todas las instrucciones deben terminar con un punto y coma. Si me hace falta un punto y coma, eso me genera un error, y ese error se conoce como sintáctico. Y la semántica es la que estudia el significado, ¿verdad?, de las frases en un determinado contexto. En el caso de los lenguajes de programación, lo que hace es validar que el contenido asignado a una variable sea del tipo de la variable. Por ejemplo, si yo defino una variable de tipo entero y le pretendo asignar una nota que es un real, por ejemplo, 4.7, ¿qué pasa ahí? Ahí va a haber un error semántico, en el sentido de que el dato asignado no se corresponde con el tipo de variable. Otro caso muy frecuente que genera este tipo de errores es cuando realizamos una operación de división, por ejemplo, y definimos una variable entera, y el resultado generalmente que arroja una división es de tipo real, porque tiene puntos decimales. Entonces, ahí también se genera un error semántico. Entonces, este tipo de análisis estático automático hace ese trabajo directamente a través de los compiladores, y son los que detectan esos errores léxicos, sintácticos y semánticos. Otro control que se utiliza aquí son el análisis de flujo. Este consiste en trazar el comportamiento de las variables del programa desde su iniciación hasta que termina la ejecución del programa. Clasifica las variables en referenciadas. Bueno, antes de mirar cómo las clasifica, les quiero aclarar un poco esta parte. Cuando decimos que traza el comportamiento de las variables del programa desde que se inicia hasta que termina la ejecución del programa, es nuevamente como si hiciéramos la prueba de escritorio, tomando las variables, asignándoles datos iniciales, sea por inicialización o por datos de entrada, y siguiendo el proceso que puedan realizar todas aquellas operaciones matemáticas que realicen, para que al final, cuando termine el proceso, pues arrojen un resultado. Entonces se verifica si esas variables tienen realmente o cumplen con el proceso que está establecido para ello, y que los resultados arrojados sean los esperados. Entonces, se clasifican ¿en qué? En referenciadas, fíjense bien, cuando se obtiene su valor en memoria durante la evaluación de una expresión en una sentencia.
Esto significa que es la parte derecha de una sentencia de asignación, índice de acceso a un array, etc. Entonces, cuando se obtiene su valor en memoria durante la evaluación de una expresión en una sentencia. Esas son las referenciadas. Las definidas cuando se obtiene un nuevo valor para la variable como consecuencia de la ejecución de una sentencia. Aquí estamos hablando de la parte izquierda de una asignación. Y las no referenciadas cuando ya no se puede determinar el valor de la variable a partir del flujo del programa. Es decir, se estableció, se definió una variable, pero no se utilizó, no tuvo inferencia sobre el desarrollo del proceso, por lo tanto se considera una variable no referenciada. Entonces encontramos la referenciada, las definidas y las no referenciadas. Otro de los controles automáticos son la ejecución simbólica. ¿En qué consiste? En ejecutar simbólicamente, consiste en la ejecución simbólica de criterios, caminos dentro del programa, durante la cual se verifican ciertas expresiones simbólicas con respecto a ciertas condiciones y afirmaciones establecidas. Pues aquí lo que se hace es evaluar que esas validaciones, que esas condiciones que se estén evaluando, si estén bien planteadas, si cumplan con esos requerimientos y su estructuración esté acorde. Entonces, normalmente vemos a veces que los programadores, y eso lo vemos al inicio, empiezan a validar. Si A es mayor que B, entonces haga algo y fin sí. Si A es menor que B, entonces haga esto y fin sí. Si A es igual a B, entonces y hacen tres condiciones, ¿verdad? Y esa es una forma que no es válida en la programación, no es adecuada, porque aquí lo que se debe hacer es un condicional múltiple. Yo digo, si A es mayor que B, haga esto. Si no, si A es menor que B, haga esto. Si no, haga lo otro. Entonces, ese es un condicional múltiple y es la forma correcta, porque si lo hacemos de la primera forma, aquí porque serían 2 o 3 validaciones, pero imagínese un software que tenga que validar por allí, qué sé yo, 30, 40, 50 condiciones o más, y que cada condición implique un proceso complejo de cálculos, de operaciones. El software tendría que analizar cada condición una por una, y allí es donde las aplicaciones se tornan lentas y pierden calidad. ¿Por qué? No es que esté mala, es que esté mal desarrollado el código porque no se aplicó, por ejemplo, una validación con el condicional sí adecuadamente, que permita que cuando se encuentre la opción se salte el resto de condiciones y no tenga que evaluarla. Entonces, eso es lo que valida más o menos la ejecución simbólica para que se cumpla con esa necesidad. Y la otra puede ser la verificación formal. Consiste en demostrar matemáticamente la corrección de un programa con respecto a sus especificaciones. Es decir, que se estén cumpliendo con esas características que se establecieron en la especificación y que se están cumpliendo según lo planteado. Y allí pues terminamos con los controles estáticos, ¿verdad? Que aunque sean estáticos, pues hablamos de manuales y automáticos. Bien. El segundo tema tiene que ver con los controles automáticos. Y ya en estos controles pues se requiere la ejecución del objeto que se está probando o de un modelo de este. Respecto a este tipo de controles, pues no se ha desarrollado ninguna teoría universalmente aceptada acerca de las pruebas de software. Lo único que hay es un conjunto de aproximaciones metodológicas que faciliten y hacen más eficiente el proceso de prueba. Entonces, fíjense que nos está diciendo la teoría que no hay al día pues una metodología totalmente comprobada, sino buenas prácticas.
Aquí juega un papel importante la experiencia que tengan las personas que van a aplicar este tipo de prueba. Se llama prueba de software entonces al proceso en que se ejecuta un sistema con el objetivo de detectar fallos. Para eso se realizan las pruebas. Y lo que hacemos con las pruebas generalmente es ingresar valores conocidos como fronteras, es decir, valores entre el límite inferior y valores entre el límite superior que soporta la aplicación para validar su comportamiento. Se supone que si la aplicación responde con éxito a estos valores llamados frontera, entonces todo el proceso de ahí en adelante se supone está correctamente bien, porque estos valores frontera son los más críticos al momento de poner en producción una aplicación. Entonces, dentro de estos controles encontramos los métodos de caja negra, y dentro de esto están los métodos de clase equivalente, el análisis de valores de frontera, de los que les hablaba ahorita, los grafos, causa-efecto y la adivinación de errores. Dentro de los métodos de caja blanca encontramos las métricas de cobertura y las métricas de complejidad. Cada una de ellas pues tiene un conjunto de pruebas, llámese, por ejemplo, en la cobertura están de sentencias, de segmentos, de decisiones y de ramificación, condiciones, combinaciones de condiciones y de caminos. Mientras que en las métricas de complejidad encontramos complejidad ciclomática, complejidad esencial y complejidad real. Entonces, para hablar de controles automáticos, encontramos que se llama depuración al proceso en que se localiza el defecto, que es la causa de un fallo, se determina la forma de corregirlo, se evalúa el efecto de la corrección y se lleva a cabo la corrección. Por lo general, después del proceso de depuración, será necesario repetir el proceso de prueba para garantizar que el defecto quedó efectivamente corregido y que no se introdujeron nuevos defectos a partir de la corrección realizada. Entonces, ese es un proceso, y este tipo de prueba también consume tiempo y es bastante costosa, porque si ejecutamos la prueba, encontramos errores, pues se deben corregir esos errores y posteriormente se debe aplicar nuevamente la prueba para verificar que ya no se haya corregido el error y que no se hayan generado nuevos errores a partir de estas correcciones. En un proyecto grande, las pruebas se pueden llevar hasta el 50 o 60% del esfuerzo dedicado al proyecto. Entonces, fíjense, esto es lo importante que es, el 50 o el 60%. Por eso es muy importante seleccionar bien las pruebas que se van a realizar, teniendo en cuenta que solo las pruebas que revelen defectos son las que realmente merecen la pena plantearse o llevarse a cabo. Entonces, es bastante interesante esta parte, porque aquí debemos escoger y seleccionar muy bien el tipo de prueba que se va a aplicar, porque pueden demandar hasta el 50 o 60% del esfuerzo dedicado al proyecto. Los tipos de pruebas, de acuerdo con el estándar IEEE, pueden ser modulares, unitarias, por componentes de integración del sistema y de aceptación. Son las pruebas pues, que este estándar, que es el IEEE, está sugiriendo. Dentro de ello entonces encontramos los métodos de caja negra, en la cual la elección de los casos de prueba no se va a basar en el conocimiento que tenga acerca de la estructura del objeto, sino en el conocimiento acerca de su funcionalidad. También se le conoce como prueba funcional o prueba orientada al diseño. ¿Eso en qué consiste la prueba de caja negra? Pues es como si tuviéramos una entrada y el proceso interno no lo conocemos como tal, sino que evaluamos la salida. Entonces, por eso se llama caja negra, porque el proceso interno que realiza, que el sistema como tal, es desconocido, y lo que vamos a validar son las salidas.
Este tipo de prueba requiere la generación de un caso de prueba por cada combinación posible de los valores de entrada, lo que hace que estas pruebas sean bastante costosas también en aplicarlas. Pues por eso dice que resulta imposible en la mayor parte de los casos por producirse una explosión combinatoria, y entonces se utilizan diferentes criterios a la hora de restringir el conjunto de casos de prueba, porque realmente son muy costosas, pues, y conllevan mucho esfuerzo aplicarlas. ¿Cuáles son? Pues tenemos el método de clase de equivalencia, el análisis de valores de frontera o valores límites, grafos, causa-efecto y tablas de decisiones, y la adivinación de errores. Estos son algunos de los tipos de pruebas denominados de caja negra. Por su parte, los métodos de caja blanca o transparente, la elección de los casos de prueba se va a basar en el conocimiento que se tenga acerca de la estructura del objeto. Es decir, aquí ya se conoce diseño detallado, diagramas de flujo de datos, control de código fuente, entre otros. Y también se llama prueba estructural. Y se pueden clasificar en métodos basados en métricas de cobertura y métodos basados en métricas de complejidad. Estos son los dos tipos que se pueden considerar como caja blanca o transparente. Cada uno de los diferentes tipos de prueba implica la realización de un conjunto de actividades estándar, así como la producción de un conjunto de salidas estándares. Entonces aquí vemos las actividades estándar de prueba y las salidas asociadas a ellas. Por ejemplo, se hace la planificación de la prueba. Entonces tenemos una salida que es el plan de prueba que se va a aplicar. Si se diseña la prueba, tenemos un documento de diseño de la prueba. Determinación de los casos de prueba, y aquí se obtiene la especificación de esos casos de prueba. Se realiza la planificación del procedimiento de la prueba y se tiene como salida la especificación del procedimiento de la prueba. Si se hace la ejecución de la prueba, pues eso genera un informe de los casos de prueba aplicados, y el análisis y evaluación de la prueba da como resultado el informe de esta. Entonces, vemos que las pruebas entonces están bien estructuradas y cada una de las etapas genera una salida. Aquí entonces se sugieren algunas lecturas que van a complementar la temática que se desarrolla en esta unidad, que son los controles de calidad del software, y sobre las cuales pues estamos trabajando en el foro 2 y el trabajo 1. Básicamente pues eso es un resumen, ¿sí? No es todo el contexto del documento de estudio, ¿sí? Sino un resumen de los aspectos más relevantes pues que tenemos en la unidad 2. Entonces, ¿qué tenemos en desarrollo en este momento? Tenemos el foro 2, ¿cierto? Que está en desarrollo. Donde hay una afirmación y dice: según la anterior descripción, se puede afirmar completamente que la aplicación de control de calidad a proyectos de desarrollo de software garantizan en un 100% la calidad del producto, sí o no, argumente su respuesta. Entonces estamos aquí según la afirmación, y es que el control de calidad de software son las técnicas de actividad de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos de calidad centradas en objetivos finales, mantener, que ya lo habíamos visto allá. Entonces la pregunta es: según lo anterior descrito, ¿se puede afirmar completamente que la aplicación de controles de calidad en un proyecto de software garantiza en un 100% la calidad del producto, sí o no? Argumente su respuesta. ¿Qué controles de calidad aplicaría a un proyecto de desarrollo de software en su fase inicial? Justifique su respuesta. Y por supuesto, pues debemos responder a dos compañeros.
Eso ya lo conocemos. Y la disponibilidad pues el foro está desde el 23 y finaliza mañana 4 de marzo. Así que si no han participado, los invito a que lo hagan porque ya mañana se cierra el foro. Y tenemos en desarrollo el trabajo 1, en el cual dice: la organización para la que usted representa es contratada como consultor y asesor por una MIPYME que ofrece servicios de control de plaga a nivel empresarial y doméstico. Requiere un sistema de información que le permita registrar y tener un control efectivo de todos sus procesos, tanto a nivel transaccional como operativo, administrativo. Entonces dice: ¿qué modelo de calidad de software recomendaría usted? Ya nosotros hablamos en la unidad 1 sobre los modelos de calidad del software. Entonces vamos a mirar qué modelo de calidad de software recomendaríamos para ese sistema que se está requiriendo. Hay que justificar de forma amplia y corriente y precisa por qué utilizar dicho modelo, pues indicando las ventajas y desventajas de utilizarlo. Según el modelo de calidad de software elegido, ¿qué metodología de desarrollo de software recomendaríamos? Aquí hablamos ya de las metodologías tradicionales como cascada, espiral, evolutiva, etc. O las metodologías ágiles como Scrum, XP, Kanban, etc. ¿Sí? Igual tenemos que justificar. De acuerdo con lo anterior, indique qué lenguaje de programación recomendaría para desarrollar el sistema de información. ¿Qué base de datos recomendaríamos para su implementación en la organización? ¿Cómo sería? ¿Local? ¿En la nube? ¿Otra cuál? Vamos a describir los módulos que conformarían ese sistema de información y una pequeña descripción de la funcionalidad de cada uno de estos. Entonces, ¿cómo va a estar conformado ese sistema de información que requiere la MIPYME de control de plagas? Para sus procesos transaccionales, sabemos que los procesos transaccionales, el día a día, todas las operaciones que se realicen, y la parte administrativa que ya es recursos humanos, y toda esta parte de llevar a cabo hojas de vida, etc. Entonces, esa sería la parte administrativa. Vamos a indicar el valor o costo del sistema de información propuesto y el tiempo total en meses para desarrollarlo. Adiciona un cronograma en el cual se indique el módulo a desarrollar, el tiempo estimado de su desarrollo en meses o en semanas. Pues con el objetivo de tener una aproximación. Finalmente vamos a escribir a manera de conclusión por qué considera que su propuesta es viable para su implementación. Entonces, aquí es como si estuviéramos en este momento participando en una pequeña licitación y cada quien va a proponer su proyecto y va a sustentar aquí en por qué se considera que la propuesta es viable. Y ya lo demás, pues, es lo que conocemos sobre la aplicación, pues, de las normas APA en la elaboración del documento como tal, ¿sí? Para que nos quede allí ese documento, como siempre, pues, muy bien organizado, presentado, porque ya estamos, pues, en un nivel de educación superior y requerimos ir perfeccionando cada vez más esa presentación de documentos para que sean documentos bien estructurados y que cumplan entonces con la presentación de lo que es un trabajo escrito. Este trabajo entonces se debe entregar, está disponible desde el 22 y debe ser entregado el día 6 de marzo, es decir, el próximo domingo. Entonces eso es lo que ya tenemos en papel para trabajar. Es lo que tenemos dispuesto y debemos desarrollar. Esta presentación que les mostré ahorita, pues se la comparto en el día de mañana junto con el video en la socialización, pues, de este encuentro. Entonces no sé si Kevin, John Alexander o John Freddy tengan alguna pregunta, inquietud al respecto. Los escucho.
Cuénteme. Hola, profe. No, pues estuvo muy bien explicado el tema, la verdad, no me surgieron ninguna dudas. Ok, pues, muy bien. ¿Y qué iba a decir John Alexander? No, pero no, igual, muy claro todo y fácil de interpretar toda la información. Vale, John Alexander. Listo. John Freddy. No, profe, todo muy claro. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, dejamos hasta aquí y nos vemos en el próximo encuentro sincrónico. Feliz noche. Que descansen. Igualmente, profe, hasta luego, gracias.